Dice la palabra de Dios, ayúdenme a poner Filipenses 4:7, y dice, este es un versículo que a mí me encanta mucho, que ha sido de los primeros que yo me he aprendido. Yo tengo más o menos en Cristo 19 años, casi 20 años ya, y son de los primeros versículos que tú lees y que dices, wow, qué padre, ¿no? Porque dice la palabra de Dios, por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos, sino que si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, ¿no? Ese es un versículo que verdaderamente tiene que estar pegado en todos lados, pegado en nuestro coche, en nuestras puertas, en el celular, cuando nos bañamos, cuando marca el esposo con movimiento telúrico, ¿no? Ahora te quiero mostrar la nueva versión internacional. ¿Sí la pusieron? Sí, dice, no se preocupen por nada. Estas son palabras de nuestro Señor. No se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esto es sumamente interesante porque la promesa de Dios no te dice que no va a haber problemas, no te dice que no va a haber circunstancias, no te dice que no va a haber enfermedades, no te dice que vas a sufrir, no te dice absolutamente que no va a haber días malos. Pero fíjate lo que te dice Dios, dice, no se preocupen por nada. Dice la palabra de Dios, no te preocupes por nada. Víctor, no te preocupes por nada. No dice, no vas a tener problemas. No vas a tener problemas económicos. Víctor, no vas a tener problemas de salud. Eso no lo dice. Lo que sí dice es, no te preocupes por nada. Más bien, ora. ¿Sí? Dile a Dios lo que te pasa, dale las gracias y yo voy a cuidar tus pensamientos. Yo voy a cuidar tu corazón. Bueno, ante esta preciosa promesa que tenemos en la palabra de Dios, se me viene a la mente que hoy estamos viviendo. ¿Y por qué estamos viviendo una de las peores enfermedades de este siglo? Y no llamo el COVID, y no llamo el cáncer, ¿no? Que son las dos enfermedades más que se nos pueden venir a la mente y pensar que son las enfermedades de este siglo. Dicho por la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad de este siglo es la depresión y la ansiedad. Pero este es un dato súper bueno. Fíjense, cada año en Estados Unidos los gringos se gastan $500 millones en medicamentos para poder dormir. $500 millones los gringos se gastan para dormir. Las personas que están enganchadas con el pasado son las personas depresivas. Y las personas que están angustiadas por el futuro son las personas ansiosas. Depresión y ansiedad, las dos enfermedades de este siglo. Y a todo esto, ¿para qué me vas a comentar esto, Víctor? Bueno, ¿qué hay del cristiano? ¿Somos ajenos a esto? ¿Nos da pena decir que estamos deprimidos? ¿Nos da pena decir que estamos ansiosos? O peor aún, ¿nos da pena decir que estamos deprimidos y ansiosos? No, es que, ¿qué van a decir? Estoy yendo con un profesionista, pero voy de gorra y lentes, porque predico, o porque soy esposa de fulanito.
¿Qué hay del cristiano ante estas dos enfermedades? ¿Somos ajenos a ellas? ¿Nos da pena decir que estamos ansiosos? ¿Nos da pena que estamos decir en tratamiento? ¿Estamos pecando deliberadamente y somos unos malos creyentes porque tenemos ansiedad y depresión? Bueno, yo te quiero compartir algo muy personal y es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy. Hasta hace unos meses yo pensaba que la depresión y la ansiedad era algo muy ajeno a mí. Y yo siempre crecí escuchando tengo ansiedad, depresión, y para mí son dos palabras que yo las repelo completamente. Ustedes saben cómo soy, no se puede tener depresión y ansiedad. Eso no existe, eso está acá. Ajá. Y yo siempre tengo un repel hacia esas dos cosas. Y yo pensaba que nunca me iba a suceder, pero ¿qué creen? El 31 de mayo del 2023 de este año, aproximadamente a las 3:15 p.m., lo recuerdo perfectamente bien, me ha sucedido un problema en mi trabajo que te puedo asegurar que es el peor problema que he tenido desde que yo entré a trabajar. He experimentado cosas que nunca he vivido y te puedo asegurar, no te puedo dar mucho más a detalles porque hay un proceso legal en curso, no contra mí, pero sí contra el área que yo soy responsable. Literal, todo el banco está en este problema y he tenido desde hace 3 meses, que para mí han sido aproximadamente como 20 años, depresión y ansiedad. Tú dices, ¿eh? Así es. Adivinaste, tengo depresión y tengo ansiedad. Y he experimentado por primera vez en mi vida no poder dormir. Yo he experimentado tener que tomarme algo para dormir. He experimentado tomarme ese algo para poder dormir y despertarme a las 3, 4 de la mañana, ansioso, sudando frío y no poder dormir. He experimentado agarrar mi coche, irme hacia mi trabajo y ponerme a llorar. He experimentado tener situaciones físicas por la ansiedad. Yo siempre decía que estaba acá. Fui a parar con el cardiólogo porque tuve arritmias. ¿No? La verdad es que sí me dio mucha vergüenza cuando estaba platicando con mi cardiólogo. Qué fuerte, ¿no? Mi cardiólogo, o sea, mi cardiólogo. Ya llegué a la edad que tengo que ir con mi cardiólogo. Y me dice, Víctor, ¿tú crees en Dios? Porque lo que tienes es estrés y ansiedad. Y yo le dije, doctor, no, nada más no creo, lo predico. He experimentado no querer ver a nadie. Muchos de ustedes, y les agradezco mucho, hablaban conmigo, oye Víctor, es que nada más veo que vienes y te vas, no te vemos, ¿qué tienes? ¿Qué te hicimos? No, nada, no me hicieron nada, no quería ver a nadie. No quería ver a nadie. Quería irme, ir a desayunar y meterme a la casa. También he experimentado pensar, ¿para qué voy a hablar con Arturo? Ya sé lo que me va a decir. Ora y lee. Y me podrá dar miles de ejemplos padrísimos de esperanza en Dios, pero en mi mente estaba, ¿pero para qué voy a ir con Arturo? Ya me va a decir que tengo que leer, que tengo que orar, pero leo y oro y no pasa nada. ¿Qué pasa cuando lees y oras y he terminado de leer, de orar y estoy más preocupado que hace 10 minutos? O bien volteo y le dije, ¿qué leí hoy?
he experimentado escuchar podcasts de medio mundo, o sea, dominicanos, mexicanos, puertorriqueños, gringos, podcast y podcast y podcast y podcast. Entonces, lo que te quiero compartir hoy es que Dios me ha llevado a una reflexión y a una relación con Él que jamás había vivido. Porque hay victoria en Cristo Jesús. ¿Sí? Y porque lo primero que tuve que hacer es aceptar que tengo esto. Que como yo, Víctor, Rodríguez, Salvatori, me pasó esto. ¿Sí? Entonces dije, ¿por qué me está pasando a mí? ¿Por qué si yo me sé Filipenses 4:6, por qué me está sucediendo a mí? Soy un mal creyente, Dios ya no me quiere, Dios ya no me ama. Y le doy gracias a Dios porque me ha llevado a profundizar con Él y te quiero compartir 3 principios bíblicos por los cuales no te quiero decir que ya voy saliendo, ¿no? Te quiero decir que voy viendo la luz al final del túnel y te quiero decir que mi problema en el trabajo no sé la solución todavía porque está en curso legal. No lo sé. No es contra mí, no es un asunto que me estén responsabilizando a mí, pero es un asunto muy serio. Lo primero que tuve que limpiar es el pasado. Yo durante todo este tiempo he pensado que he limpiado situaciones de mi pasado y a lo mejor las he limpiado durante unos tiempos, pero vuelven a salir o las escondí nada más. Isaías 43:18 dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Este es un pasaje muy padre porque en Isaías Dios, si tú lees ese capítulo, Dios está diciéndoles muchas promesas a su pueblo. Está diciéndole: yo soy tu Dios, yo te cuido, yo te guardo, yo te voy a hacer esto, yo te hice. Son los que vienen atrás. Y de repente Dios hace una pausa y les dice a su pueblo: no te acuerdas de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. En la Nueva Versión Internacional dice: olviden las cosas de antaño y ya no vivan en el pasado. Cualquier episodio que no se aborde y que no se libere en tu corazón, en la prueba, puede ser usado en tu contra. Si tú has recibido rechazo, si tus papás no te quisieron, si tu marido te dejó, si tuviste una enfermedad, si te maltrataron, si esto, si aquello, si no se lo llevamos ante la presencia de Dios y lo liberamos, en las pruebas va a detonar. Entonces yo me puse a pensar todas las carencias, dificultades, angustias de niño que en la prueba brotan. Y me deprimo por eso, porque no he entregado esas cosas a Dios. ¿Sí? Entonces, toda aquella situación, episodio del pasado que no hayas entregado a Dios, en la prueba te va a jugar en contra. Se te va a detonar. Lo segundo que tuve que limpiar es dejar de angustiarme por el mañana. Dice Salmos 68:19 en la Nueva Versión Internacional: bendito sea el Señor nuestro Dios y Salvador, que día tras día sobrelleva nuestras cargas. ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es la palabra clave que ustedes pueden ver ahí? Día tras día. Ya no me preocupo por el mañana. La palabra dice: el Señor día tras día sobrelleva nuestras cargas. ¿Sabes cuál es la única palabra que se repite 365 veces en la Biblia? No temas.
no temas, se repite 365 veces. ¿Y por qué 365? Curioso, ¿no? Y te dice aquí el Señor, bendito sea el Señor nuestro Dios y Salvador, que día tras día sobrelleva nuestras cargas. Porque sabe Dios que nosotros no podemos con nuestras cargas. Nosotros no podemos cargar todos los días con algo pesado. Pero sabe que naturalmente nosotros lo vamos cargando. Y lo vamos cargando y cargando. Y tengo la depresión y tengo ansiedad porque no perdono el pasado y porque me angustio por el día de mañana. Cuando mi familia y yo vamos al súper, poco a poco vamos pidiéndole a nuestros hijos que nos ayuden a cargar cosas, ¿no? A regañadientes, pero ellos quieren llegar a la casa y empezar a jugar FIFA, etc. Y le vamos dando a él y a ella cosas pequeñas pero que nos ayuden a cargar. ¿Quién creen que carga lo más pesado? Papá. Cuando hemos ido de vacaciones y vamos a ciudades que son muy grandes, o vamos a la Ciudad de México que son cuadras y cuadras y cuadras, de repente hay veces en que ya los niños ya se paran. Y Andrita tiene una palabra clave, cargue, y empieza a ser así. Cargues de que cárgame. ¿Por qué lo dice ella? Porque sabe que va a llegar papá y la va a cargar. Padre, cargue. Dios, cárgame. Pero eso es lo que quiere Dios. Por eso dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo tercero que Dios me ha llevado a limpiar son mis ídolos. ¿Cómo que Víctor tiene ídolos? ¿Estás diciendo que tienes ídolos? Sí. Y se me viene a la mente cuando Dios le pedía al pueblo de Israel, eliminen estos ídolos, bórrenlos. Los reprendía muchísimo cuando el pueblo de Israel se desviaba de la visión de Dios y se iba y montaban ídolos hechos de oro y de plata. Porque te desvían de Dios. Y hacían esos ídolos porque les hacía sentirse bien. Tú puedes ver un pueblo como México, como muchos otros lados que hacen ídolos y a lo mejor desde su punto de vista piensan que les va a hacer bien. Pero esos ídolos no hacen nada, no escuchan, dice la palabra de Dios, que no respiran, que no pueden hacer nada. Fíjate, Isaías 46, 6, 7 dice, sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas. Alquilan un platero para hacer un dios de ello. Se postran y adoran. Y fíjate lo interesante, que esto no es nada más la descripción de lo que es un ídolo, también tiene un sentido figurado. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Dios está diciendo aquí, gastan su dinero. Van y contratan a un artesano y le piden que hagan un dios. Luego fíjate, se lo echan a los hombros.
¿sí? Se lo echan a los hombros, lo bajan y le rinden culto. Todo, absolutamente todo lo que no le entregas a Dios se convierte en un ídolo. Porque hay cosas que creemos que esto y aquello me van a hacer sentir bien y me quitan de la visión de Cristo. Entonces yo me puse a reflexionar y dije, Dios, ¿cuál es mi ídolo? Dice la palabra de Dios que un ídolo no se mueve, no respira, no habla, es hecho de oro y plata. ¿Cuál es mi ídolo, Dios? ¿Sí? Porque pensamos que ese ídolo nos va a hacer feliz. Pensamos que si nos casamos con fulanito o fulanita, pensamos que si nos vamos a otra ciudad a vivir, es que ya no aguanto Veracruz. Pensamos que si un grupo de amigos nos acepta, nos va a hacer felices. Pensamos que si me amara mi esposo o mi esposa, nos va a hacer felices. Pensamos que si viviera en Dubái, voy a ser feliz. Pensamos que nuestros hijos nos van a hacer felices. Sí nos hacen felices, pero no nos dan paz. ¿Sí? Pensamos que si viajamos por el mundo vamos a ser felices. Pensamos que si vamos a la venta nocturna vamos a ser felices. El problema es en 30 días. Y pensamos que si esto, que si tuviera esta casa, que si tuviera este pelo, las chinas quieren ser lacias, las lacias quieren ser chinas. Y pensamos y vamos haciendo ídolos. Entonces yo fui con Dios y le dije, ¿cuál es mi ídolo, Dios? Mi ídolo es mi puesto en el banco. Porque según yo, me ha costado mucho trabajo. Porque según yo, me da identidad. Porque según yo, le demostré a mi esposa que sí lo hice. Porque le dije a mi papá, él ya está muerto, pero se lo dije, logré tu puesto antes que tú, más joven que tú. No sé dónde está mi papá, sinceramente. No sé si está en el cielo o en el infierno, pero no me va a escuchar. Pero cuando me ascienden hace 3 años, oré y le di gracias a Dios, pero acto seguido le dije a mi papá, te gané. Porque le recordé a mi mamá, lo hicimos, mamá, a pesar de muchas cosas. Pero es un ídolo. Mi identidad es Cristo. Mi otro ídolo es el reconocimiento. Wow, Víctor, 3 años, ganaste el primer lugar en el banco. Sí, Jesús, gracias a Dios. Bueno, ahorita tengo un problemón.
Mi ídolo es el reconocimiento. Mi ídolo no es el dinero, no es algo por el cual yo esté afanado por eso. Pero mi ídolo es el reconocimiento, es mi puesto, es que le dije a Lore, lo hicimos. Aquel cajero que dio 10,000 pesos de más en su segundo día de trabajo, los que tienen mucho tiempo acá se acordarán. Lo hicimos. Sí. Literal, hice dioses de eso. Es como si hubiera ido con Richard, hazme 3 ídolos de madera, porque pues no tengo oro, ¿verdad? Pero Richard, hazme 3 ídolos. Hazme una figura de un banco, ponle un signo de peso, así, banco, bien bonito. Hazme una figura de un reconocimiento. Y hazme una figura de un si yo hubiera, porque ese es otro ídolo. Richard va, hace 3 figuras, me las entrega, me los echo a mis hombros, me voy a mi casa y les rindo culto a ellos. Señor banco. Pero Dios no quiere eso. Dios me llevó a entregar esto. Le dije, ¿qué estoy haciendo, Dios? Mi identidad, mi reconocimiento, eres tú. Tú me cargas, tú me sostienes, tú me amas. ¿Qué va a pasar mañana? No lo sé. Dios dice, no temas hoy. Mañana no lo sé. Isaías 46, 3, 4. Escúchenme, descendientes de Jacob, todo el resto del pueblo de Israel. Escúchenme, G316 Veracruz. A quienes he cargado desde el vientre y he llevado desde la cuna. Aún en la vejez, cuando ya peinen canas, yo le agregaría, y cuando te estás quedando sin pelo, perdón, yo seré el mismo, yo los sostendré, yo los hice y cuidaré de ustedes, los sostendré y los libraré. Perdona el pasado, no temas por el futuro y elimina tus ídolos. Por nada estéis afanos. Gracias y que Dios te bendiga.